gusto verlos ya en otro semestre, que es, bueno, ya, ubicémonos, por favor, que es determinante en la vida de ustedes como médicos, que es la cátedra de medicina interna, donde ustedes han visto que hay muchos temas que los van a tocar directamente, van a aprender a manejar el estado cetoacidótico, una gastroenteritis, vamos a ver síndrome metabólico. Entonces les ruego, realmente es una horita de clase nomás, que le pongamos mucha atención, porque este es un tema que es bastante polémico, e incluso les aseguro, si ustedes hablan con médicos que llevan 15 años colaborando y no estén en la universidad, seguramente no lo van a conocer, porque son hallazgos realmente recientes, ¿sí? Y que los iban a impactar mucho, porque todos los días de la vida van a tener que trabajar. Sí, sí, incluso pues ya Alejandra también la tiene ahora en el computador para que la pueda utilizar. O sea, la política mía es que el conocimiento debe compartirse. Esta diapositiva creo que la vimos el semestre pasado, pero enfoca nuevamente lo que vamos a tocar hoy. Porque como van a ver en la última diapositiva, y de una vez me adelanto, el tratamiento del síndrome metabólico realmente es la prevención, ¿sí? Se han elaborado nuevas hipótesis, de hecho van a ver ahorita un artículo que les recomiendo que no solamente lo bajen, sino que se lo aprendan, que es una compilación de lo que es los últimos hallazgos de síndrome metabólico, porque es del año pasado, pero la parte definitivamente de estilos de vida cuenta mucho, ¿sí? Y la pésima noticia es de que muchos de los que estamos acá, incluyéndome, ¿sí?, ya tenemos riesgos de síndrome metabólico o estamos en síndrome metabólico, como van a ver a lo largo de la clase. Entonces, pues nos lleva mucho a tocarnos a cada uno sobre lo que estamos haciendo. Por favor. Bueno, este es el artículo, lástima como digo que no se ve muy bien, este es del 2022, se llama Síndrome Metabólico, revisión de la literatura, es de la Universidad de Antioquia. Se lo recomiendo que lo bajen porque no solamente es sencillísimo, son creo que 6 hojitas o 11 páginas realmente, pero les explica todo. Sí, chequen que lo sigan. Y la mayor parte de la charla está tomada. Vamos un poquito bajemos para mirar acá. Como les digo, es de la doctora, arriba, de la Universidad de Antioquia, María Carolina Fragoso Ramos. Y créanme que yo esta clase la he visto hace 10 años y es de las cosas más interesantes que he visto. Yo les decía el año pasado, el semestre pasado, que cuando una enfermedad tiene varios nombres, ¿qué pasa? ¿Qué creen ustedes? Ya como médicos en medicina interna. Está claramente determinada, está completamente estudiada, está completamente determinada, ¿no es verdad? Cuando una enfermedad tiene varios nombres es porque no hemos llegado al fin último, al sustrato último. Y entonces el síndrome metabólico se empezó llamando como síndrome de resistencia a la insulina, que se utiliza todavía. Luego imagínense, alguien le colocó ya síndrome X, o sea que como que nadie sabía. Luego este investigador en el 88 le puso síndrome X de Raven. Luego una reunión, un consenso que hubo en el 2001 que sacó un documento que se llamaba el ATP3, ya lo llama síndrome plurimetabólico, pero ahora realmente el nombre más aceptado con este prefijo es síndrome, que apenas no fue nada, síndrome cardiometabólico, por las implicaciones cardiovasculares que tiene la enfermedad. Pasemos por favor. Entonces, leamos, miren esto, que es bien sencillito y está resumido lo que quiero pues que hoy aprendamos. El síndrome metabólico es una condición clínica que incluye unas anomalías cardiometabólicas como hipertensión arterial, obesidad central, resistencia a la insulina, y este término es el nuevo, porque así tengo que llamarlo, dislipidemia aterogénica, ¿vale? Entonces, estos 4 elementos son los componentes del síndrome metabólico. Pero adelantémonos un poquito. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes tú? 21. ¿Tú podrías tener riesgo de síndrome metabólico? ¿Por qué? Si aquí está muy clarito los componentes, ¿o tiene alguno de estos componentes? No creo todavía. Sí, perfecto, sí, claro. Ya. ¿Alguien más que haya leído un poquito de, por ejemplo, el caso de la mujer, que hay un elemento pero increíblemente determinante y que es pronóstico incluso para desarrollar síndrome metabólico, es una enfermedad ginecológica, el síndrome ovario poliquístico, ¿ya? ¿Ustedes son todavía de la generación a la cual las abuelitas querían ver a los nietos gorditos y coloraditos o ya no tanto? ¿Sí?
porque aunque les parezca increíble, vamos a demostrar que la obesidad infantil es un factor de riesgo para el síndrome metabólico. Una enfermedad de la piel que genera unas coloraciones aquí como cafés o en los pezones, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿La ve usted? La acantosis nigricans, imagínense, una enfermedad dermatológica. Pronóstico. La gota, ¿qué es la gota? Acumulación de ácido úrico, pero ¿en dónde? En esas circulaciones también, imagínense. Entonces realmente es un conglomerado, por favor, si me permite hacer otra, un conglomerado de síntomas que hace que casi a todos, como vamos a ver en la epidemiología, estamos altamente comprometidos. Les traje un detallito de la epidemiología en Colombia, porque en el mundo pues súper estudiado. Pero en Colombia se realizó un estudio bien interesante, imagínense, en jóvenes universitarios, como ustedes, en las ciudades de Bogotá, en Tunja, en Cali, e imagínense la prevalencia del 7.7, que era realmente mayor en los hombres que en la mujer, pero ya relativamente muy alto, ¿sí? Miren, por ejemplo, que en otras zonas se sube hasta el 40%, y vamos a la próxima. Y de manera que se hace un estadificaje que el 25% de la población adulta puede tener síndrome metabólico. Entonces, apliquémoslo para los que estamos aquí, creo que estamos unas 18 personas. ¿Quién en nuestra casa es hipertenso? ¿Nadie? Sí, seguro que sí. Sí, la familia, pues la familia. Levanten la mano los que tengan en su familia cercana un hipertenso. Topamos todos. ¿Quién en la casa tiene dislipidemias? O sea, elevados los triglicéridos o listo. ¿Quién en la casa ha visto que el papá es gordito, sobre todo en el abdomen? ¿Y quién es diabético? Imagínense. Creo que nadie se salvó, o alguien se salvó. Entonces se cuenta cómo las estadísticas no nos dejan mentir de lo importante. Y ahora, yo les digo aquí como médico familiar, hablando en medicina interna, ¿hemos hecho algo por estos pacientes, por sus familiares? ¿Siquiera le hemos tomado la presión alguna vez? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, sí, porque hay cursos que me han dicho no, definitivamente. Pero ahí está que la parte del médico, como decíamos, la prevención es fundamental, porque ya al final, como se ve el tratamiento con liraglutide, bueno, otros medicamentos nuevos que han visto, no solamente va el costo, sino ya la incomodidad para tratarlo. Ven ustedes que la prevalencia aumenta con la edad, 24% a los 20 años, 30% en los 50, y en mayores de 60% ya se sitúa en un 40%, o sea que de 10 personas mayores de 60 años, 4 van a tener síndrome metabólico, que es realmente demasiado. Bueno, sé que a ustedes les gusta bastante la química, vamos a rapidito la fisiopatología, pero sin aburrirnos ¿por qué no les gusta la química o qué? Porque aquí tenemos todo un tipo de química, pero va a ser una cosa muy sencilla. Bueno, sus profes de fisiología les hablaron de una teoría nueva que se habla de la hipertrofia de los adipocitos, que es una cosa loquísima que existe ya. Se sabe, pues aquí en la lástima que nos estamos viendo, que cuando consumimos muchos ácidos grasos, ¿sí? Cuando en nuestra dieta, por ejemplo, utilizamos muchos ácidos polisaturados, ¿sí? Estamos tomando muchos ácidos grasos libres, los cuales alguna parte tienen que ir. Entonces, entran como tal en nuestro metabolismo y el primer efecto es que se presenta, mire, una hipertrofia de los lipocitos. Ahí empieza a hipertrofiarse. Y como todo en física y en química, a alguna parte va a ir. ¿A dónde empieza a presentarse el viaje de estos adipocitos hipertrofiados? ¿Dónde es nuestro laboratorio? En el hígado. Entonces va al hígado, pero el hígado dice, no, yo no me voy a aguantar esto. Es una lesión para mí. ¿Qué creen cómo responde el hígado? ¿Produciendo qué? ¿O convirtiendo esa grasa en qué? En glucosa, en azúcar. Y entonces esa grasa, esa convertida en azúcar, empieza a pasar a la circulación general, hace que el páncreas se sobreestimule produciendo una gran cantidad de insulina. Hacemos también que esa grasa empiece a depositarse en los vasos sanguíneos y empieza a haber toda la hecatombe de las complicaciones, porque tenemos afectado el páncreas, tenemos afectado el hígado, tenemos afectado los vasos sanguíneos y obviamente va a afectar al corazón. ¿Sí? Y obviamente el cerebro, pues por eso es que se dan muchos ACVs.
Entonces, de cuenta que ese consumo que aparentemente era normal, definitivamente se va a traducir en efectos hemodinámicos, cardiometabólicos muy, pero muy graves. Y aquí va la pregunta. Bueno, ustedes la vez pasada me comentaron que ya tienen una cultura de las verduras, pues yo creo que, digamos, normal por lo menos, ¿no? Porque mi generación era como que nos prohibieran comer verduras. Pero en la práctica, si ustedes le dicen, mijito, cómase una hamburguesa del Corral o un platico de una ensalada muy rica, que cogen y que comen casi que inherentemente. Y eso se han visto que se han dado cuenta que es cultural. Porque si nosotros viniéramos y viéramos esta charla a los 5 años o a los 6 años en el jardín, adecuada a la edad, posiblemente podemos tener otra referencia. Es como cuando nos invitan la primera vez a la casa de la novia, nos invitan a comer un sancocho y empezamos a echarle sal al sancocho sin probar. En Nariño es frecuentísimo, y uno dice, pero ¿está falta de sabor? No, es que es la costumbre. ¿Ya? Y eso son cosas demasiado, por favor, metidas en la cultura. Bueno, esto era como tal. Bueno, regresemos 3, la anterior, para que una cosita, la siguiente. Aquí está toda la explicación de lo que les dije. Como van a tener la charla, ¿no? Para que lo lean, por favor, y sobre todo, bueno, esto ya lo pasamos, pero para que lo puedan mirar, que ahí está toda la explicación. Ahora sí vamos aquí, y así dejemos ampliadito para que podamos ver. ¿Puedo apagar un ratico? Es que creo que... Sí, mejor. Sí, porque es que si no, no vamos a ver. Espera. Listo. ¿Quién es el duro en inglés aquí? O las duras en inglés. Bueno, ¿quién me traduce esto? Porque aquí está hecho por esta puede ser pregunta del examen, como del tuyo siempre. Pero para todos. ¿Sí? ¿Para que no se vio? No, es sencillo, claramente es sencillo. Entonces, por este lado, ¿qué empieza? Variaciones genéticas. ¿Y qué se traduce? Que tengo papá hipertenso, que tengo papá diabético, que tengo papá o mamá con síndrome metabólico, ¿vale? Allá, everyone factors es factores ambientales, la primera diapositiva, que lo que comen es muy rico. Genera la adiposidad central con las hipertrofias de los adipocitos, responde la inmunidad porque se siente agredida y genera, acuérdense esta palabrita, un estado inflamatorio. Y ese estado proinflamatorio, ¿cómo se traduce, por ejemplo, a nivel de los vasos sanguíneos? Vasoconstricción. Y esa vasoconstricción a largo plazo, ¿qué va a producir? Hipertensión. Desde cuenta que estamos, solamente con fisiología estamos encontrando muchas cosas. ¿Por qué tiene este hígado como esta manchita blanca? Porque tiene una ¿qué? Esteatosis grasa. Y el síndrome metabólico es la primera causa de esteatosis grasa no alcohólica. ¿Sí? Entonces, de cuenta, todo ese azúcar que le metimos empezó a generar ese cambio graso. Luego se nos presenta una alteración y una activación de todos los factores de inmunidad, tanto humorales como celulares. Se nos disparan los marcadores inflamatorios. Y todo esto genera en este cuadrito, donde hay aumento de los triglicéridos, disminución de las HDL, aumento de la presión arterial y resistencia a la insulina. Y definitivamente aterosclerosis, que es la principal causa, por ejemplo, de los ACVs, del infarto, de la trombosis venosa. Y ahí está lo que vamos a ver en este momento. Un conglomerado de, por favor, digamos, de problemas, de situaciones que conllevan a esta enfermedad. Entonces, ahora sí vamos a lo que vamos. Si yo les dijera en este momento como pregunta de examen, por favor, enumere las patologías que están inmersas en el síndrome metabólico, ¿cuáles diríamos que son ya? Primero, hipertensión arterial, con valores. 130-85 es el más aceptado, aunque algunos, como van a ver, cambian el protocolo de valores. Perfecto. ¿Cuál otro? Diabetes, con valores. Glicemia en ayunas. Glicemia 126. ¿No? ¿Sí? ¿Qué más otra? Porque en cualquier hora del día mayor a 200. Una glicosilada mayor de 6 puntos. Muy bien. Siguiente componente. Dislipidemia. En este caso, los triglicéridos mayor a 150 y las HDL que dice el hombre y mujer. Menores de 40 no. En el hombre y menor a 50 en la mujer. Y por último, la obesidad abdominal, que también tiene unos valores que son en el hombre 102, en el hombre, perdón, 102, ¿sí?
Bueno, ahorita lo van a ver ya, porque de todas maneras, eso es lo que ustedes tienen que acordarse, porque van a ver que hay muchísimas escalas, muchísimas formas de presentación, pero si cumplen de esos 4 factores, 3, el paciente tiene síndrome metabólico. ¿Vale? Listo. Ya dijimos que hay asociaciones con la diabetes, hay asociaciones con riesgo cardiovascular y muerte, pues por todas las causas. Esto lo podemos pasar. Entonces, el diagnóstico de síndrome metabólico, y tranquilos, no se pierdan que esto es de la Universidad de Antioquia. Si les preguntan qué componentes tiene el síndrome metabólico, les van a decir 3 de estos 5. Obesidad central, o hipertrigliceridemia, o hipertensión arterial, o hiperglucemia, o bajos valores de lipoproteínas de alta densidad. Esa es la respuesta, como cuando ustedes se preguntan en cualquier quiz, pues dicen cuáles son los componentes del síndrome metabólico. Yo les voy a mostrar, creo que es la penúltima diapositiva, que hay unos criterios, antes hablamos de criterios mayores y menores. Ya no, eso lo podemos quitar y cualquier médico les pueden decir el artículo del 2022 para que pues se familiaricen con esto, ya no nos compliquemos tanto la vida, ¿vale? Este es el sustrato del diagnóstico del síndrome metabólico. Si quieren dejamos un artículo que lo están copiando algunos. Es el anterior, ¿no? Listo, por favor. Pero como se dieron cuenta ustedes, ya empezamos a hablar de otros factores, de otras asociaciones. Y en este caso, pues solamente las voy a mencionar porque pues, si nos pusiéramos a hablar de cada uno de ellos sería pues imposible. Pero por ejemplo, son factores de riesgo: la dislipidemia, la obesidad, la hipertensión, la hiperglicemia, resistencia a la insulina, estados proinflamatorios, protrombóticos. La OMS habla muchísimo de la microalbuminuria, porque sea predictor de qué? De la enfermedad renal y posteriormente de la insuficiencia renal. Por ejemplo, la gota, ya antes no se le ponía con mucho cuidado, pero ahora se sabe que la persona que tiene gota, búsquenle otras asociaciones. Y como les voy a mostrar en las últimas diapositivas, también cuando ustedes en su año rural reciban un paciente ahí, hay unos laboratorios mínimos que tenemos que pedir, ya, porque puede ser la primera o única oportunidad de poder hacer estos diagnósticos. Y por último, la hipercoagulabilidad, que son las responsables especialmente de fenómenos trombóticos. Y acuérdense, por ejemplo, una trombosis venosa en personas jóvenes, que se da. Busquen también síndrome metabólico. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar a estudiar uno por uno de los componentes del síndrome metabólico y me voy a detener un poquito más en la obesidad, que es la otra parte importante pues, de la charla que hemos quedado. Entonces, la obesidad la vamos a dividir en 2 partes, la obesidad infantil y luego la obesidad en adultos. Bueno, ¿qué es la obesidad infantil para ustedes? ¿Ustedes vieron pediatría? No. Van a ver pediatría. Pero entonces, digamos, usted viendo a un niño dice, ¿este está obeso? ¿O en qué tiene que basarse? En los llamados percentiles, ¿ya? Percentiles. Y los percentiles van de acuerdo a la talla, al peso y la edad, ¿sí? Pero todo esto es importante en el sentido de hacer algo, ¿ya? Porque muchas veces, créanme, culturalmente, sobre todo como les digo, la generación nuestra creía que el niño gordito y coloradito era el niño sano. Y ahora lo que estamos viendo, y miren este dato del libro, tomado del libro: niño que llegue obeso a la adolescencia, ¿sí? O sea, con un índice de masa corporal aplicada a las tablas de pediatría, ¿sí? Un niño que llega obeso tiene el 50% más posibilidades de hacer diabetes que un niño que no llega obeso. ¿Ya? Ese es altísimo. Y si tienen de pronto hermanitos que estén en riesgo de sobrepeso, pues hay que actuar, ¿no? Porque no esperemos a que, como les digo, llegue a ser diabetes para ponernos a preocupar. Bueno, la Asociación Americana de Pediatría ya lanza en un consenso una alerta sobre la obesidad infantil. Acuérdense de los percentiles. Si un niño tiene un IMC aplicado a las tablas de pediatría mayor a 30, ¿ya? El niño ya tiene riesgo de síndrome metabólico. En los países que manejan bien la parte de atención primaria, estos niños ya tienen como una marcadita, digamos, una marcación en la historia clínica, para que posteriormente, cuando lleguen a ser adultos, le busquen síndrome metabólico. Si es mujer, cuando se embarace, si hace diabetes gestacional, tiene mayor riesgo. Entonces, se da realmente una secuencia de atención primaria en el sentido de evitar esta enfermedad. Entonces, yo les preguntaba, ¿por qué un niño se vuelve obeso?
¿Porque come Doritos o qué creen ustedes? Y ahí les voy a dar una mala noticia a las personas que han hecho dietas o los que, bueno, yo nunca he hecho dietas, entonces les voy a decir. Uno son los factores genéticos, pero no han oído hablar de esto. ¿Alguien de pronto les han hablado? Esto es impresionante, estos son los hallazgos. En el artículo que les mencioné ya lo hablo. Por ahí los lípidos tienen, o sea, la persona tiende a hacer que los lípidos crezcan con mayor facilidad. Una vez me contaba, pues leí eso, que era un desorden alimenticio donde comía mucho en un momento y luego ayunaba por tiempo prolongado hacia eso, porque aquí exactamente, aquí viene como la palabra acá, ahorrador. Y es un efecto rebote. Les voy a contar brevemente porque ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es el síndrome del fenotipo ahorrador? Primero, veamos familias. Porque hay familias que son un poquito más, como más tendencia, con más tendencia obesas que otras, y a pesar de que tengan el mismo rango nutricional, parece ser, digamos, no es que tenga ya totalmente está esclarecido, que lo que dijo Daniel, tenemos como una memoria inmunológica, ¿ya? Y esa memoria inmunológica data de la época, imagínense, en la cual los seres humanos ya nos convertimos o mucho los Homo sapiens nos convertimos en seres humanos, pero teníamos que hibernar, ya igual que los osos, ya por el frío, no había otra forma. Y el hecho de hibernar era salir de la cuevita donde estamos a lo mínimo a cazar, a comer y volver a la cueva, y volver a la cueva, y volver a la cueva. Entonces, ¿qué pasaba? Como se nos caía el rango de comer, nuestro organismo entendía que nosotros estábamos en una grave situación catabólica, ya prácticamente era como que nos estábamos muriendo. Entonces, llegaba ya la primavera, llegaban los venados, todos los animales, y empezamos a comer, y el organismo decía, para evitar que en la próxima estación me pase lo mismo, voy a acumular grasa, ¿ya? ¿Y dónde acumulamos la grasa? Y es por eso el error grandísimo de las dietas, en las zonas en las cuales son más visibles, cintura escapular y cintura pélvica. ¿Se han dado cuenta? Y aquí no les miento, me voy a encontrar los médicos estéticos que a veces hacen unas excelentes intervenciones, pero cuando hay personas que tienen, por ejemplo, activado este fenotipo, hacen una dieta y a los 6 meses están más gorditos. Porque como les digo, es que el cuerpo no nos engaña. Es como decir, voy a ahorrar grasa para evitar que la próxima estación me muera. Así de sencillo. ¿Sí? ¿No han oído ahorita eso del ayuno intermitente? ¿Ya? ¿Funciona el ayuno intermitente? Funciona mientras lo haga, pero cuando empiece ya a dejarlo, ¿qué va a pasar con el medio? No, a mí no me cogen otra vez desprevenido. Toda grasa que tengo la voy a acumular, ¿ya? Y eso se llama el fenotipo ahorrador. ¿Alguien ha hecho dieta? ¿Sí? ¿Le ha servido? ¿Sí? ¿Pero fue difícil o no? Sí. Y yo les voy a recomendar que cuando ustedes quieran hacer o vayan a formular una dieta, básense en las nutricionistas o nutricionistas, que para eso son. ¿Sí? Me recomiendan el ayuno intermitente. ¿Cómo dices, perdón? Que hay algunos especialistas que Sí, suelen recomendar. pero por eso te digo, pero que sea, y no es solamente decirle, deje de comer de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, no, tiene que tener una base importantísima, porque en ese momento del ayuno, ¿qué hace tu organismo para mantener su homeostasis? Empieza a consumir primero grasa, y si no hay más grasa, que empieza a consumir músculo, y por eso uno se vuelve, ¿no han visto que las personas que hacen dietas drásticas empiezan a oler como a urea? ¿Por qué es? Están quemando músculo, ¿ya? Por eso le digo, básense en las personas que son especialistas, y de hecho, yo cada vez que doy esta charla les invito, ojalá alguien de ustedes estudiara, hay nutriología para médicos, nutriología clínica. Creo que ya llegó una persona aquí a Pasto, son 3 años, Colombia no lo tiene, sé que estudian en México, pero es una fantasía de lo que es saber los trastornos de nutrición, además como un porvenir pues importantísimo, entonces vale la pena comentar. Aparte de esto del fenotipo ahorrador, ya todos lo conocen, me hablaron de la acantosis nigricans, gravísimo que vaya hipertensión infantil o juvenil, gravísimo porque tienen que buscar la causa, el síndrome ovario poliquístico, la dislipidemia infantil. Por ejemplo, miren este signo que es nuevecito del 2022, las blefaritis sin explicación. ¿Qué es una blefaritis? Eso, casi siempre la asociamos a conjuntivitis, pero usted ve que ese párpado permanece como brillante y como caído, ya es un signo para buscar
síndrome metabólico. La rosácea. ¿Qué es la rosácea? Es una piedra. La piedra y que genera una nariz, ¿se acuerdan que le dicen nariz de borracho? ¿Sí? Que se vuelve rojita y redonda, ¿ya? Y todo es por depósito de líquidos. Imagínense que esto es una locura lo que les estoy diciendo, porque son cosas que antes ni nos damos cuenta, ¿ya? Y sobre todo en las niñas, todos los fenómenos de hiperandrogenismo y acné, ¿no? Entonces, por ejemplo, un acné que se vuelva rebelde, pídale mínimo, ¿ya? Un estradiol y una testosterona libre, como lo vamos a ver ahora. Porque puede ser que no es que la niña esté rascándose los granitos, es que tenga un componente metabólico ya avanzado. Ah, bueno, como así por ahí tengo una neta del ovario poliquístico, ahorita lo mencionamos. Sí, vamos. Ah, bueno, aquí está. ¿Qué es el ovario poliquístico? Su nombre lo dice todo, pero hay unas manifestaciones clínicas que son definitivas. ¿Qué pasa? ¿Qué es el ovario poliquístico? No han visto el gineco todavía, pero es bajo la influencia de la estradiol y la progesterona que la mujer produce más folículos ya dentro de su periodo, ¿ya? E incluso muchas veces los mismos folículos pueden romperse y generar, no sé si les han mencionado los profes, el llamado síndrome de mitad de mes, que hace un abdomen agudo localizado, ya, porque se rompe el folículo, ¿sí? Resulta que el ovario poliquístico antes se creía que simplemente era ginecológico, porque pues obviamente daba dismenorrea, muchas veces daba infertilidad, y a veces la paciente consultaba era por infertilidad. Pero ahora sí hemos visto que todo ese cambio que vieron ustedes metabólico, particularmente la existencia de tanta ácido graso libre, tanta glucosa libre, también afecta la función de producción desde el ovocito hasta el óvulo, ¿sí? Entonces, fundamentalmente cuando una mujer les diga o les lleve una ecografía que diga ovario poliquístico, hay que informar de todo esto. Además, porque muy frecuentemente el ovario poliquístico se asocia a acné, ¿ya? Y a veces la mujer consulta por acné y le diagnostican ovario poliquístico. Y otra cosa, y nosotros como médicos ya podemos hablar abiertamente, nosotros también tenemos que ser soporte del paciente en el sentido de que si usted ve que la niña, por ejemplo, tiene ¿me iba a contar? Un hirsutismo, un hiperandrogenismo, que el vello, por ejemplo, venga hacia acá o consulta que sea productora excesiva de vello, pregúntenle, ¿se ha hecho una ecografía? Porque eso puede ser el reflejo del ovario poliquístico. Y si empezamos a buscar después, podemos encontrar síndrome metabólico. Ahora bien, el síndrome metabólico también se asocia, ¿no?, a enfermedad cardiovascular y a diabetes mellitus. O sea que con solo hecho, y ojalá digamos, esté siendo como una alerta, ¿sí?, de que si alguien o nosotros mismos tenemos esto, comentemos a nuestro médico, inicialmente al médico general, al médico familiar, al ginecólogo, para que le ampliemos los estudios correspondientes. ¿Vale? Entonces, que quede este mensaje, y ahora vamos a ver los exámenes que son de tamizaje. Por favor. Bueno, con respecto al fenotipo Rodor, también se ha visto que es increíble que los elementos ambientales que generan estrés metabólico, y dentro de ellos, por ejemplo, el licor y el cigarrillo, ¿sí?, hacen que se disparen más fácilmente los cambios que yo les mostré en esa diapositiva. Por ejemplo, estados de hiperglucemia, estados de hiperlipidemias. Y también genera el gran problema que es la resistencia a la insulina, que ahora lo vamos a ver como componente fundamental de la glicemia. Pero como ustedes entienden, en el caso de la diabetes tipo 2, ¿por qué se produce la diabetes tipo 2? ¿Quién me ayuda? Por una hiperestimulación del páncreas. Entonces el paciente sí produce insulina, ¿verdad? Listo. Pero ¿qué pasa con esa insulina? No puede ingresar a las... Se vuelve ineficiente en primera instancia y la genera la resistencia a la insulina, o sea que el paciente siempre está con una hiperglucemia. La hiperglucemia que lleva a ese estado, que pues ustedes saben por los lados de los radicales libres, ¿unos estados de qué? De hiperoxidación. ¿Qué pasa si ustedes de verdad, un jarrón de hierro, colóquenle durante 15 días su agua con azúcar? ¿Qué va a pasar por dentro? Lo oxida completamente. Y lo mismo pasa con los vasos sanguíneos. Ya hace que empieza a depositarse las placas de ateroma y empieza a presentarse todos los fenómenos cardiovasculares. Entonces, por eso les decía también que por favor, cuando haya necesidad de una dieta, si la van a formular ustedes como médicos, ilústrense, ¿ya? Porque no es en serio el ayuno intermitente, ayuno intermitente
sin tener como una base de laboratorio solo. Porque, por ejemplo, bien de mal es que uno le haga un ayuno intermitente a alguien que tenga una prediabetes y no sea una hipoglicemia nocturna. ¿Puede pasar o no puede pasar? Puede pasar. Entonces, por favor, hay profesionales que saben esto y si alguno de ustedes estudia nutriología, pues todos lo consultaremos. También lo que les mencionaba de fenómenos, por ejemplo, como la protrombosis, el estrés del retículo endoplásmico, se asocian a toda esta presencia. Sigamos, por favor. Yo quiero mostrarles este diapositiva. Y ahora va una sorpresota para los países latinoamericanos y desafortunadamente para las personas que tienen una clase socioeconómica que no le permite nutrirse bien. Increíblemente, los niños que nacen con retardo de crecimiento intrauterino, ¿sí?, tienen más probabilidades posteriormente de hacer síndrome metabólico. ¿Por qué? Por el famoso síndrome, la famosa hipótesis del fenotipo ahorrador. Parece que desde el feto interpreta lo mismo. Como no comí, cuando llega cualquier tipo de glucosa, lo acumulo. Y entonces, por ejemplo, cuando uno habla de un feto macrosómico, ¿de qué estoy hablando? Más grande de lo normal. Con valores, tenemos que decir con valores. Más de 3.500, 4.000. 4.000, ¿ya? ¿Alguien de aquí nació con 4.000? No. Lo que pasa es que cuando hay un feto macrosómico, lo primero que uno debe descartarle es que la mamá tenga ¿qué? Diabetes. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, en el campo dice, ay, no, qué niño tan bonito, pues debió disfrutar la mamá para él, pero vea qué grandote. Y lo que pasa es que la mamá era diabética. Y el niño puede estar marcado por la hipótesis del fenotipo ahorrador para posteriormente hacer o diabetes o síndrome metabólico. Grave, ¿no? Es que es como una novela que cada vez más complicada. Aquí está lo que les decía, que empieza a presentarse lo de los fetos macrosómicos. Vamos al siguiente. Listo. Ahora vamos con la obesidad en los adultos. La obesidad de los adultos tiene mucho que ver de su componente infantil o su componente juvenil. O sea, llegaron a la vida adulta ya marcados probablemente con este síndrome. Pero muchos se van a hacer o nos vamos a hacer obesos por falta de ejercicio, por sedentarismo, por dietas inapropiadas. ¿Se acuerdan que hablemos una vez allá en Familia y Salud? Que a veces yo les decía es que no es la conciencia ni la voluntad de comer sano, sino que a veces no se puede, ¿ya? Entonces en las comunidades rurales nuestras puede ser que coman normalmente arroz, yuca y papa en la comida, y uno no va a regañarlos, mijita, como es salmón, como les decíamos. Por Dios, eso es una locura. Y muchas veces no es por desorden propio de uno, sino por las condiciones socioeconómicas. Pero entonces, si nosotros vamos a eso, mucha de la población nuestra va a comer mal, ¿sí? Y al comer mal, lo primero que van a ver reflejado es ¿dónde? La obesidad. A uno no se le pone la carita gorda antes de que se vea puesto gordo, ¿qué? El abdomen. El abdomen tiene una característica. Vamos a adelantarnos un poquito, ya volvemos acá, un poquito más. ¿No se han dado cuenta que nosotros nos engordamos así? ¿Ya? Manzana en el hombre y forma de pera en la mujer. ¿Por qué? Acuérdense que hemos dicho fenotipo ahorrador, todos los deportes. Miren, zonas extremadamente visibles. ¿Y por qué? Porque muchas veces el organismo, como digo, reorganiza la grasa hacia allá. Regresemos, por favor. Si ustedes están en su consulta, por ejemplo, esto como un rural en La Unión, como digo, donde hice yo mi rural y que siento tanto cariño por esta zona. Si llega una paciente o un paciente, ¿con qué valores empiezo a pensar que puede tener obesidad abdominal? Ahora sí, ya lo dijimos un ratito. En hombres, mayor o igual a 102, y en la mujer, mayor o igual a 88. ¿Ya? 88. Los países asiáticos, de hecho, son mucho más estilizados, tienen unos valores como tal, ¿sí? No los tengo acá, pero igualmente lo nuestro es aplicable a todo el hemisferio occidental. Ahora, por favor, pasemos al siguiente. Cuando una persona tiene ya estos valores, empieza a presentarse una serie de situaciones bioquímicas, como por ejemplo, en primera instancia, el hígado graso no alcohólico,
aumento de la gluconogénesis que conlleva mayores estados de hiperglicemia, aumento en la producción de triglicéridos mayores a ¿cuánto? 150, disminución de las HDL menor a ¿cuánto? 40. 50 en mujeres, 40 en hombres. Mayor productores de sustancias protrombóticas como el fibrinógeno, por ejemplo. Y por último, lo que les decía, la esteatosis hepática no alcohólica. Esta, por ejemplo, se puede hacer otra pregunta de quiz. ¿Cómo diagnosticamos una esteatosis hepática no alcohólica? ¿Biopsia a todos los pacientes? ¿Una? ¿Ecografía? ¿Un médico general puede pedir ecografías? Sí, y nadie le va a glosar. Y miren toda la información que vamos a obtener. ¿Sí? ¿Y cómo van a ver ustedes? Como esa mancha blanca, ¿se acuerdan que vimos? Es la esteatosis grasa. Bueno, ¿dónde más hay esteatosis grasa? ¿Por el consumo también de qué? ¿De medicamentos? Sí, bueno, y una vez digamos, por ejemplo, el acetaminofén, porque lo dejamos tan olímpico, el acetaminofén puede producir esteatosis grasa. Pero también en Colombia y en el latino, el licor, ¿no? También tenemos que siempre diferenciar que no vaya a ser una esteatosis grasa por licor o una no alcohólica. Por favor. Y también tenemos el otro índice, que es como tal la circunferencia de cintura, que de todas maneras pues no es que sea tan frecuente, no es tan frecuentemente utilizada, mucho más sencillo, acuérdense, es el perímetro abdominal. Sigamos, por favor. Aquí están los índices, sigamos. Aquí están los tipos de obesidad. Y me voy a referir brevemente al hígado graso no alcohólico. Pregunta, ¿cómo se manifiesta? Porque el paciente no le dice, doctora, yo tengo hígado graso no alcohólico. ¿Cómo se creen que se manifiesta? ¿Perdón? Así es. No estamos todavía en cirrosis, ¿no? Esta es la esteatosis pues, hepática, pero ¿cómo creen que se manifiesta? Uno, pues el paciente siente, ¿no? Como mayor peso o como disconfort en el hipocondrio derecho. Pero ¿qué creen más que puede estar como asociado? Y que a veces la gente popularmente empieza a describirlo. Y aquí vamos a encontrar otra gran respuesta a muchas personas. Por ejemplo, que empiezan a tener primero hiperhidrosis palmar y luego que empiezan a tener como una queratosis. Las palmitas de las manos cuando empiezan a tener como levantamientos o empiezan a despulirse, ¿no? Así. ¿Cuál otro? Las telangiectasias. ¿Han visto en la cara como los vasitos chiquitos? ¿Sí? Y esto puede ser predictores años a producir una cirrosis. ¿Sí? Entonces miren como digo, viéndolo desde la consulta esta que van a hacer ustedes, cuando podemos empezar a ver esto. ¿Y qué laboratorios tenemos que pedir acá? ¿Cuáles son? Transaminasas, ¿cuál más? Que es, rapidito nos dice el hepatocito inflamado. Antes de la LDH. ¿Ya? Muestra rapidito y luego, por ejemplo, tiempos, porque por ejemplo, ya cuando el hígado tiene una disfunción, puede presentarse cambios en TP y en TPP. Entonces, miren ustedes que el hígado también es otro gran protagonista. ¿Y se acuerdan de dónde viene todo eso? Del depósito de los ácidos grasos que venía con esa bajada y la gluconogénesis. Ahí está la síntesis de esto. Sigamos, por favor. Listo. Vamos al segundo punto, que aquí ya no nos vamos a demorar y es muy sencillito. Diabetes mellitus, pues es apenas obvio que en el caso que estamos hablando no es por inexistencia de la producción de la insulina, como dijiste muy bien tú, sino muchas veces incluso por hiperproducción, pero que hay resistencia en los tejidos. No sirve esa insulina. ¿Ya? De hecho, que podría ser pregunta también, ¿a un diabético tipo 1 le podemos dar hipoglicemiantes orales? ¿Por qué? ¿Por qué no produce insulina? Todos los hipoglicemiantes que tratan de hacer, estimular la insulina, de excepción, pues ahorita ya que lo vamos a ver de la dapaglifosina y otros pues que generan disminución de la reabsorción de glucosa en la orina. La diabetes mellitus también se asocia con otros factores que ya lo hemos dicho hasta la saciedad, como el sedentarismo, la dieta rica en grasas, carbohidratos, por ejemplo, tabaquismo. Y miren ustedes que se empieza a generar otro elemento que uno lo ve frecuentísimamente en el paciente con síndrome metabólico y es la famosísimo SAOS, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Qué es eso? ¿Qué creen, doctores? ¿Qué es el famoso SAOS? Su nombre lo dice todo, pero
es por la redistribución del tejido graso y por el aumento, más que todo en el cuello, se empieza a reacomodar algunos tejidos como la lengua y los tejidos. Y por ejemplo, se hipertrofia la úvula, imagínense. Y entonces cuando uno duerme, la úvula cae sobre el epiglotis. ¿Y qué pasa cuando cae sobre el epiglotis? ¿Uno qué está haciendo realmente? Uno está en paro, y se acuerdan que creo que lo vimos, que yo les mencionaba que es clásico, y si no está el cuellito salvador de la esposa, que uno vuelve a la vida, porque realmente está en paro, ¿ya? Pero durante ese paro, ¿qué pasó en los vasos sanguíneos, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? Claro, necesitamos oxígeno, por favor, oxígeno, y entonces pueden presentarse eventos cerebrovasculares, ¿ya? Puede presentarse infarto. Entonces, otro corolario. Bueno, yo no creo que ustedes sean muy jovencitos para roncar, pero si en la casa pues alguien ronca, también es bueno investigarlo. ¿Y con qué se investiga la persona que ronca? Que el examen está en el POS, se hace aquí en Pasto. Si no lo sabían, pues lo vamos a anotar. ¿No lo saben? Bueno, entonces verán, se llama la polisomnografía, así como suena, polisomnografía. ¿Qué es eso? Uno va a dormir al laboratorio donde le hacen la polisomnografía, ¿no? Y claro, le colocan tensiómetro, frecuencia cardíaca, saturación y un CPAP, por si acaso. Entonces el paciente empieza ya y empieza a roncar. Y ahí mismo le están viendo cómo empieza a acumular CO2 y a bajarse la saturación. Es que uno está en paro, créanme que uno está en paro. Y le dicen a uno qué concentración de oxígeno va a tener que utilizar en la noche para que no se presente o un ACV o un infarto. Ojo con lo que estoy diciendo. Y hay personas que se acuestan tranquilamente y al día siguiente o están hemipléjicas o de pronto están infartadas. Entonces acuérdense, se llama polisomnografía, que es para diagnosticar la apnea obstructiva del sueño y clasificarla según los estadios. ¿Sí? El estadio, porque el estadio te dice si ya tienes que utilizar oxígeno en la casa. Y se llama un CPAP. Si lo un CPAP es una máscara de presión positiva, que cuando tu saturación te dice que está bajando a C2, realmente te coloca aire a presión, que entre. Pues los inventores de eso dicen que es que uno duerme con eso. Yo que he tenido pacientes, sobre todo en Medimas, que mandaban otros CPAPs, eso dice que nadie duerme, porque es que tú estás así de pronto, ¿cierto? Y hasta el momento nadie ha inventado nada más. ¿Conoce a alguien con un CPAP? ¿Y es así o no es así? Y el susto y todo, porque uno duerme y que sienta que entra un viento terrible acá. Hay una técnica quirúrgica con respecto a lo que le mencionaba, que es remodelar la úvula, por ejemplo, o retirar las adenoides, buscando que en el malampati, que lo van a ver en anestesia, que es como la cavidad que permite, por ejemplo, la intubación y entre el aire, se amplíe un poquito, ¿ya? Pero hasta el momento no hay cura, solamente como les menciono. Entonces, acuérdense del SAUS también. Y bueno, y de la resistencia a la insulina, pues el hecho es de que entre más resistencia hay, más diabetes va a haber. ¿Qué fármacos, atención, nos ayudan para disminuir la resistencia a la insulina? Y es una amiga famosísima nuestra, la metformina. ¿Cuántos años está en el mercado? Yo creo que unos 40 ya, al menos. Y sigue siendo, ahora vamos a ver una modificación que voy a en el tratamiento de la diabetes, pero sigue siendo la que hay. Bueno, la metformina sirve para bajar de peso, que eso es... ¿Alguien aquí ha tomado metformina para bajar de peso? Bueno, pero asociada, como lo vamos a ver a la liraglutida. Pero por favor, metformina sola no baja de peso. Es que yo he visto locuras que me cuentan que van al gimnasio, eso con la liraglutida, que es un GLP-1, ¿ya? Que se van al gimnasio sin desayunar y se toma una metformina de 850. Eso me tumba a mí que peso 73 kilos. Y yo son niñas flaquitas y que quieren bajar de peso. Entonces, de hecho, como le digo, la metformina no está aprobada para bajar de peso. No. Solamente como es media positiva asociada a la liraglutida. Es lo que la FDA dice. No, pero quitemos ese concepto de la gente también. Por favor. Listo. Hipertensión arterial. Sí. Bueno, esto sí lo podemos pasar todo, que ya lo hemos dicho ahí. Bueno, estos son factores modificables. También yo creo que, mejor dicho, cuando ustedes quieren acordarse de un síndrome metabólico, acuérdense de Homero Simpson. Facilísimo, mire, déjame un ratito. Obesidad abdominal,
¿ya? Evidente, ¿sí? Acá él saben que ronca, ¿sí? Ya ha tenido 2 infartos, como se recuerdan ustedes, fuma, toma, no hace nunca ejercicio, entonces es facilito. Bueno, hipertensión arterial. Ya, como les digo, creo que ya hemos más que repasado por qué se presenta hipertensión arterial, vasoconstricción, aterogénesis, endurecimiento de las arterias. El valor aceptado ahorita es el de 130/85. Algunos textos mencionan de la OMS de 140/90, pero cásense con este. 130/85 es el valor que deben acordarse. Y si nosotros recordamos también en esa diapositiva, hay un ítem que dice que todas estas situaciones conllevan también a una activación del sistema de angiotensina aldosterona. ¿Qué es eso? Recordemos rapidito. ¿Qué produce la activación del sistema de angiotensina aldosterona? ¿La renina qué es? Es una hormona. ¿Ya? ¿Qué produce la renina? Es el más potente vasoconstrictor. ¿Ya? ¿Y la aldosterona qué promueve? La absorción de sodio y agua. ¿Listo? Ahí está. Miren. El pobre corazón, ante un continente vascular cerrado y con una gran cantidad de agua para mover, ¿qué tiene que hacer? Aumentar la fuerza, aumentar la fracción de eyección. Y ahí se nos presenta la hipertensión arterial. ¿Y cuáles creen, y me adelanto, que son los medicamentos que se utilizan para tratar la hipertensión del síndrome metabólico? Inhibidores del ECA y los ARAs del libro, ahí es del libro, porque obviamente pues tenemos que manejar eso. ¿Con qué manejamos la parte de la reabsorción de agua y de sodio? Que acuérdense, el doctor Marco decía muchas veces el bloqueo neurohormonal, ¿se acuerdan? La famosísima, bueno, furosemida puede ser, pero la famosa con aldosterona, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿con qué la inhibimos? Con la espironolactona. ¿Listo? Bueno, entonces, esto es lo que quería mencionarles, pero igual, siempre cuando ven ustedes presiones mayores a 130/85 asociado al anterior, busquen síndrome metabólico. Sigamos, por favor. Cuarto, último criterio, importantísimo. Acuérdense, lo puse en rojo por eso, que la dislipidemia se divide en 2, porque acuérdense, son 5 los criterios, en el cual hablamos de una hipertrigliceridemia mayor a 150 y unos valores de HDL menor a 50 en la mujer, menor a 40 en el hombre. Ya está, creo que sobreentendido, que el hecho de que se nos presente esta gran cantidad de grasa no solamente afecta a nuestro hígado, sino que empieza a depositarse a nivel de las famosísimas del endotelio vascular con la formación de los elementos lipogénicos. Pero atención, y con esta preguntita creo que nos despertamos un poco más, porque yo sé que es un poco denso lo que estamos hablando, pero es importantísimo que lo entiendan. ¿Por qué las LDL, ¿sí?, son incluso más nocivas que las VLDL cuando se presenta, por ejemplo, un aumento en el perfil lipídico de un paciente con síndrome metabólico? ¿Qué pasa con esas VLDL con respecto sobre todo al llamado accidente de placa? ¿Se acuerdan ustedes? Porque son las que se oxidan más, ¿ya? Y se acuerdan que hablamos de que se nos presenta aumento de los radicales, ¿qué? Entonces, entre más tenga yo aumentado las LDL, las BLL, ¿qué más factor va a haber? Que rápidamente hago un accidente de placa y hago un infarto o una CVD. Que este es como un panorama negro, ¿no? Realmente, negro, y dése cuenta dónde lo pudimos haber evitado. También se sabe que los triglicéridos, por valores mayores a, acuérdense que acá son 150, ¿no? Pero mayores a 250, ¿qué riesgo en qué órgano de producir qué? Pancreatitis, imagínense, para fregar más todavía, ¿sí? ¿Con qué manejamos las hipertrigliceridemias? Con fibratos. Y ahora hay una nueva molécula que se llama la ezetimiba, que la vamos a ver un ratico, que ayuda a bajar el colesterol y los triglicéridos. Entonces también mucha atención siempre a la dislipidemia. Y ustedes como futuros médicos generales, cuando ya seguramente opten por especializarse,
van a tener que hacer como un tamizaje completo en la primera cita. Por eso, de los laboratorios que les voy a plantear, ninguno se los van a negar cuando estén haciendo rural, porque esas oportunidades son de oro para poder diagnosticar el síndrome metabólico. Vamos, por favor. Bueno, verán, ¿no? Esta diapositiva, por ejemplo, les digo para que se despierten, podría ser la preguntas del examen final. Entonces, tú vas dándole tan. Entonces, este es el último, que es el síndrome X, que es el SAOS, ¿no? El síndrome de apnea obstructiva. Entonces, empecemos. Resistencia a la insulina. Por ejemplo, aprendes este cuadrito y lo sacamos en el examen final. Aquí se nos presenta la obesidad con todas las variaciones. Por ejemplo, ¿qué han escuchado de la leptina? Esa es la hormona de la saciedad. Pero en el paciente con síndrome metabólico y el obeso tiene una leptina deficiente. Ya es como la insulina, produce bastante leptina y no le sirve. ¿Ya? Sigamos, pues aprendan este cuadrito que va a ser del examen final. Sigamos, por favor. Dale otro clic. Bueno, acá se nos da fenómenos de hipertensión, dislipidemia del daño endotelial, los fenómenos ateroscleróticos, liberación de factor de necrosis tumoral, adiponectina. Sigamos, por favor. Por eso digo, apréndanse para el examen final. Sigamos, por favor. La leptina, que debería regular el apetito, no lo regula, por lo tanto el paciente sigue aumentando el peso corporal y definitivamente empieza a constituirse un fenómeno sistémico. Sigue, por favor. Allá vemos que se activa el fibrinógeno, miren, se activan todas esta serie de apoliproteínas, disminuye las HDL, aumenta las LDL, las que más se oxidan. Sigamos, por favor. Se nos presenta un hiperinsulinismo, se nos presenta fenómenos de toxicidad, fundamentalmente por la presencia de radicales libres. Sigamos, por favor. ¿Ya se lo aprendieron o no se lo aprendieron? La hipertensión, todo lo que lleva. Sigamos, por favor. Verán que este es el examen final. No. Obesidad. Sigamos, por favor. Otro clic. Acá pues ven claramente la activación del síndrome del sistema de diagnóstico. Sigamos. Tranquilo, daño endotelial, la hipoxia, SAOS, estados hiperinflamatorios, hipoxia. Allá se nos activan el estrés oxidativo. ¿Ya se lo aprendieron? No. Sigue tranquilo. Este solamente, como les digo, acá es la parte del ovario poliquístico, lo que habláramos, ciclos anovulatorios, hiperandrogenismo, obesidad también. Sigue, por favor. Ahí queda. Imagínense lo que es el síndrome metabólico. No, obviamente que les voy a preguntar, esto es una locura, pero igual lo que quiero mencionarles es sobre todo llevarlos como a buscar muchas cosas que las vemos cotidianamente. Porque mire, estamos hablando de endocrino, de gineco, de medicina interna, de medicina familiar, de medicina general, de dermatología, de ortopedia. Es increíble y es lo que quiero que ustedes lo busquen para que lo puedan diagnosticar. Sigamos, por favor. Bueno, ahora sí ya empezamos con otra parte y vamos a terminar la clase. Que además de lo que les estoy diciendo, como dicen los presentadores, además de lo anteriormente visto, como si fuera poco, se ha visto que hay fármacos que se asocian al síndrome metabólico. ¿Han escuchado de alguno? ¿Cuál sería uno, digamos, alguien como por su función que podría... Exactamente, la palabra, glucocorticoides. ¿Por qué? Porque cuando ustedes den un glucocorticoide, ¿cuáles son, por ejemplo? Prednisona, prednisolona, metilprednisolona, dexametasona, letrametasona, hidrocortisona. Todos esos inmediatamente aumentan como tal la glucosa. Y de hecho, cuando tengan ustedes un paciente que tenga, por ejemplo, estos medicamentos, no le van a pedir al día siguiente una glucemia en ayunas, porque definitivamente les va a salir alterada, ¿ya? Entonces son los primeros. Pero imagínense otros, por ejemplo, antidepresivos. En clase lo vimos, creo que fue en Salud y Familia, les mencionamos. ¿Cuál es el antidepresivo más común en el mundo? La fluoxetina, nombre comercial es Prozac. ¿Se acuerdan? Que todo el mundo en Nueva York, antes de entrar a una reunión, se toma su Prozac con whisky. Imagínense el Prozac. Antipsicóticos, como la quetiapina. Antihistamínicos, imagínense, ¿cuál es el antihistamínico que más hemos tomado aquí todos? La loratadina, ¿sí? Todos estos pueden tener un efecto adverso o asociarse al síndrome metabólico, pero desafortunadamente, incluso también
medicamentos para el SIDA, los antiproteasas, ¿no? Que pueden producir un fenómeno que, no sé si lo mencionan infecto pronto, que se llama la lipodistrofia cutánea en la nuca, que llaman la jiba de bisonte, ¿no? Que es las personas que toman durante mucho tiempo sidobudina, por ejemplo, empiezan a aumentar aquí como tal, porque generan lipodistrofia, porque alteran los lípidos. Y se ha visto, que les parece increíble, pueden preguntar al doctor Marco, que hay personas con HIV que se mueren de infarto y no se mueren del SIDA, imagínense. Para que ven cosas que son loquísimas. Y mucha atención con esto. Y lo tengo como un medicamento especial, pues como médicos tenemos que conocerlo, la parte ética de cada uno será quien determine su uso, pero tenemos la anticoncepción de emergencia, ya el famosísimo en Colombia presentado como Postinol, ¿sí? Ya sabemos que Postinol lo que hace es generar un endometriostil y evitando la implantación, pero yo quiero, eso que bueno que le aumentaron aquí, ¿a qué dicen? 750. No puedo aumentarlo. Es Miligramos por kilogramo. microgramos, ¿no? Y tiene pues también levonorgestrel, ¿no? Bueno, mucha atención con esto. Cuando una persona, una chica toma, pues, tiene como pauta de anticoncepción, normalmente, por ejemplo, un anovulatorio normal, Yasmin, Viagra, lo que sea, la cantidad es 0.005, ¿ya? Y acá la anticoncepción